Bueno, buenas tardes a todos amigos. En esta ocasión vengo a continuar con lo que me faltaba de tejido epitelial. Bueno, como ya habíamos dicho anteriormente, el tejido epitelial se dividía en dos tipos de tejidos, un tejido epitelial de revestimiento y un tejido epitelial glandular. En este caso voy a hablar lo que me corresponde en este blog, que sería el tejido epitelial glandular. Como ustedes ven acá, todo tejido epitelial glandular está constituido por células que presentan como actividad característica la producción de secreciones. O sea, todo lo que tenga capacidad de secretar algo es un tejido glandular, ¿sí? O un epitelio glandular. Por ejemplo, tenemos epitelios glandulares en el páncreas, sabiendo que el páncreas puede ser exócrino o puede ser endocrino, ¿sí? Ya vamos a clasificar ese tipo de glándulas. Entonces, vamos a ver que hay dos tipos de glándulas importantes que ustedes tienen que saber, que son las glándulas exócrinas y las glándulas endocrinas. Como ustedes sabrán, todo tejido glandular siempre va a nacer de un epitelio, ¿sí? De un epitelio de origen. Entonces, todo tejido glandular, tanto las exócrinas como las endocrinas, siempre nacen de un epitelio de origen, ¿sí? Pero vamos a darnos cuenta que cuando va creciendo o va agrandándose o va invaginándose el tejido glandular, vamos a ver que en el caso de los endocrinos pierden este conducto excretor, o sea, pierden el contacto con su epitelio de origen. Eso es en el caso de las endocrinas. En el caso de las exócrinas no pierden el contacto, o sea, que mantienen su contacto con su epitelio de origen. Bueno, como ya sabemos, entonces ambos, tanto los exócrinos como los endocrinos, nacen de un epitelio de origen, pero los endocrinos pierden el contacto con su epitelio de origen, en cambio los exócrinos no. ¿Entendido? Bueno, vamos a ver tres diferencias entre las glándulas exócrinas y glándulas endocrinas. Primero, como ya vemos aquí, toda glándula exócrina presenta contacto con su epitelio de origen a través de un conducto llamado conducto excretor. Segunda característica de las glándulas exócrinas. Presentan una secreción propia de ellos que se va a llamar zimógenos. ¿Y qué son los zimógenos? Ustedes ya lo deben de saber, más que yo todavía. Todo zimógeno es una proteína inactiva. Por ejemplo, tenemos proteínas que se sintetizan o enzimas que se sintetizan del páncreas como el tripsinógeno. Esa terminación ógeno quiere decir inactivo, ¿sí? Cuando el tripsinógeno se libera desde el páncreas y llega hacia el duodeno, se va a transformar dentro del duodeno, en el epitelio del duodeno, se transforma en tripsina, que es la forma activa de esta enzima o proteína. Entonces, ¿se comprende qué significa un zimógeno? Un zimógeno es una proteína o enzima inactiva, ¿sí? ¿Por qué las glándulas exócrinas sintetizan enzimas o proteínas inactivas? Debido a que si nosotros sintetizaríamos una enzima o una proteína activa, o en este caso enzima, comenzaría a degradar al propio conducto o a la misma glándula o al mismo epitelio o al mismo órgano, ¿se entiende? Por eso que todo lo que sintetiza una glándula exocrina tiene que ser inactivo, ¿sí? Y como tercera característica, vamos a ver que todo lo que libera o todo lo que sintetiza, que son los zimógenos, lo libera hacia el epitelio de origen. ¿Entendido? Entonces son tres características fundamentales que no se pueden olvidar de las glándulas exócrinas. Ahora, tenemos por otro lado las glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas, estas ya, como ustedes lo ven, no tienen contacto o no tienen el conducto excretor, o sea, pierden el contacto con su epitelio de origen. Segunda característica, ellos ya no sintetizan zimógenos, lo que sintetizan son hormonas. Las hormonas son estructuras químicas, son sustancias químicas que aceleran o que ayudan a producir eh, varias funciones en el cuerpo, ¿sí? Puede ser crecimiento, puede ser muchas cosas. Ya veremos eso propiamente en glándulas endócrinas, cuando hagamos sistema endocrino. Entonces, después, una tercera característica que es muy diferente a las exócrinas es que todo lo que se sintetiza en las glándulas endócrinas se libera directamente hacia la sangre, ¿sí? Entonces, esas son las características propias. Bueno,
Aquí le dejo escrito las características, diferencias entre las endócrinas y las exócrinas. Y por último, acá tienen la imagen de las glándulas exócrinas con su conducto excretor y su adenómero. Acuérdense que esta porción que observamos aquí es el adenómero, ¿sí? Y esto de aquí es el conducto excretor. Y acá presentamos la glándula endocrina, que está en contacto directo con los vasos sanguíneos. Bueno, ahora vamos a clasificar a las glándulas exócrinas de acuerdo a su mecanismo de secreción. Hay tres tipos de mecanismos de secreción que son importantes: las glándulas holócrinas, las merócrinas y las apócrinas, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan una memotecnia, comencemos con la merócrina, la M, ¿sí? M-A-P, MAO, ¿está bien? Entonces tienen M-A-P, A-O, perdón, M-A-O, MAO. Entonces, MAO es para que ustedes se acuerden del mecanismo de secreción. Primero, las merócrinas. ¿Qué características tienen las merócrinas? Las merócrinas son aquellas glándulas las cuales liberan toda su secreción, pero sin pérdida de citoplasma. Como ustedes ven acá, liberan su secreción, pero sin pérdida de citoplasma, ¿sí? Son la mayoría de las glándulas que tenemos en el cuerpo. Después, por ejemplo, las glándulas, el páncreas exócrino libera de esa forma. Después tenemos las glándulas apócrinas. Las glándulas apócrinas, o el mecanismo de secreción apócrino, es aquel en el cual vimos que la glándula libera su secreción pero con pérdida de citoplasma. Un ejemplo muy cotidiano son las glándulas sudoríparas. Y en los libros también te agregan las glándulas mamarias, pero tenés profesores que no te aceptan a las glándulas mamarias como secreción apócrino. Entonces, lo principal que ustedes tienen que acordarse son las glándulas sudoríparas. Y después tenemos la secreción holócrina. La secreción holócrina es un mecanismo de secreción en el cual nosotros veremos que la célula sufre una muerte celular. O sea, la célula se destruye completamente, libera la secreción, y también libera todas las organelas y su citoplasma que tiene dentro. O sea, las células se destruyen completamente y liberan la secreción con pérdida del material interno de la célula. Un ejemplo, el más conocido, las glándulas sebáceas, ¿sí? Entonces, acá ustedes ven lo que vimos hace un momento, una glándula exócrina y una glándula una glándula exócrina con su conducto excretor y su adenómero o porción secretora. Entonces, hay otra clasificación de las glándulas exócrinas, las cuales la dividen en glándula exócrina unicelular y multicelular. Las unicelulares son aquellas glándulas que van a estar formadas por una célula. Y la más conocida que tenemos en el cuerpo es la célula, en este caso, llamada célula caliciforme, ¿sí? Las células caliciformes son aquellas células que van a estar teniendo la forma de un cáliz, las cáliz de los padres en las iglesias, de esa forma. ¿Se entiende? Entonces, si es una célula caliciforme, nosotros vamos a ver que las células caliciformes sintetizan moco o mucina o mucinógeno, que es lo mismo. ¿Se entiende? Solamente que mucinógeno es la forma inactiva de la mucina. Bueno, entonces, sintetiza moco. Como ustedes sabrán, el moco es una sustancia del tipo que está formada por carbohidratos, o hidratos de carbono o glúcidos. Entonces, si yo utilizo hematoxilina y eosina en la tinción, ¿cómo creen que se vería? Díganme ustedes. Muy bien, acertaron. Se vería de color blanco, porque la hematoxilina y eosina jamás va a teñir al moco, ¿sí? O sea, a los hidratos de carbono. Para yo observar una célula caliciforme, o poder ver una célula caliciforme directamente, o poder teñirla, tendría que usar una técnica de Paz. ¿Está bien? Entonces, la única glándula unicelular exócrina que tenemos son las células caliciformes. ¿Está bien? Después tenemos otro tipo de glándulas que son las multicelulares, que, bueno, su nombre mismo lo dice, está compuesto por varias células. Entonces, vamos a ver que las multicelulares, según los libros, lo dividen en simples cuando tienen un solo adenómero, como el de acá que van a ver. Cuando tiene un solo adenómero como este, es simple.
cuando presenta varios, dos o más adenómeros, se le llama compuesta. Perdón, ramificada. Ramificada. ¿Sí? Entonces, simple o ramificada. Entonces, simple es cuando presenta un solo adenómero y ramificada es cuando presenta más de dos o más adenómeros. ¿Está bien? Entonces, eso no es importante, igual que ustedes lo sepan. Importante es que ustedes sepan que existen glándulas unicelulares, como las células caliciformes, y las multicelulares. Simplemente eso. Bueno, después tenemos la clasificación de las glándulas exócrinas de acuerdo al tipo de adenómero. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al tipo de adenómero tenemos glándulas acinares, ¿sí? Que van a tener, los acinos van a tener forma de saco y una luz tubular. Después tenemos las alveolares, que no lo tengo acá en esta imagen, que tienen forma de alvéolos, o sea, tienen forma de alvéolos, que son pequeños, ¿cómo explicarlo? Son pequeños círculos muy voluminosos y con una luz muy pronunciada, ¿sí? Entonces, tienen forma de alvéolo y la luz pronunciada. En cambio, las acinares tienen forma de saco y luz tubular. Y por último tenemos a las tubulares, que van a tener forma de tubo y una luz muy ocluida, es muy pequeña la luz, ¿sí? Un ejemplo de las glándulas acinares o de los acinos, nosotros lo vamos a tener en el páncreas exócrino, lo tenemos en la parótida, lo tenemos en la glándula submaxilar y sublingual. También vamos a ver las alveolares, las tenemos en las glándulas mamarias, y las tubulares las tenemos en el endometrio del útero, ¿sí? Por otra parte, tenemos una combinación de estos tipos de glándulas, que pueden ser las alveolotubulares, las acinotubulares, etc. Son los llamados mixtos, ¿sí? Por ejemplo, en esta imagen, ¿ustedes qué opinan? ¿Esto es una glándula exócrina o endocrina? Y dígame por qué. Bueno, como ustedes ya ven, ustedes ya se darán cuenta que esto tiene forma de un acino, ¿no? Es forma de un saco y con una luz pronunciada, perdón, con una luz tubular. Entonces, forma de saco y luz tubular. Aparte, ¿cómo puedo decir que es exócrino o que es endocrino? Hace un momento nosotros mencionamos que cuando está todo lo que se sintetiza en una glándula endocrina se libera hacia la sangre. Esto no está en contacto directo con el acino, entonces esto nunca podría ser una glándula endocrina. Aparte, ¿cómo más me doy cuenta que es una glándula exócrina? ¿Por qué? Porque presenta esto que es importante que ustedes se acuerden, que es el conducto, que es su conducto excretor, ¿sí? Que en este caso, como estamos en el páncreas, a esto se le llama conducto intercalar. Igual en el tema, cuando veamos páncreas propiamente dicho, ya veremos estas partes, ¿sí? Entonces, hay otra clasificación más que no la mencioné y no la tengo acá agendada, no las tengo en las diapositivas ni en los slides, por eso que yo se la voy a mencionar nada más. Entonces, la otra clasificación es de acuerdo al tipo de acino que presenta. De acuerdo al tipo de acino que presenta, vamos a ver que son tres: los acinos serosos, los acinos mucosos y los acinos mixtos, ¿sí? Este de acá que vemos en esta imagen es un acino seroso. ¿Por qué es un acino seroso? Porque presenta células piramidales con un núcleo excéntrico y con gránulos de secreción eosinófilos en su parte apical. ¿Entendido? Todo eso es característica propia de los acinos serosos. Primera característica, células piramidales. Segunda característica, núcleo excéntrico o redondo y grande. Y tercera característica, gránulos de secreción en su región apical, de color eosinófilo, ¿sí? ¿Y qué tipo de secreción tienen estos? Si es una glándula exócrina, ya ustedes tienen que saber que ¿qué sintetizan? ¿No los escucho? Bueno, se sintetizan simógenos, ¿sí? Pero ¿qué tipo de simógenos? En este caso, estas glándulas, estos acinos serosos, sintetizan glicoproteínas, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan hace un momento que dijimos que las células caliciformes sintetizaban moco? ¿Y de qué estaba formado el moco? Estaba formado de hidratos de carbono. En cambio, la secreción de los acinos serosos está formado por
el simógeno del tipo glicoproteína. ¿Entendido? Entonces, ¿ustedes podrían teñir a, a los acinos serosos con hematoxilina y eosina? Claro que sí. ¿Sí? Porque dijimos que si fuese hidrato de carbono o si fuese mucina, ahí no podría tener tinción no podría tener afinidad por el color. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, los acinos serosos tienen afinidad por la hematoxilina eosina. Un ejemplo de ubicación de los acinos serosos, como ya dijimos, en el páncreas. Y también los tenemos en la parótida. La única diferencia en el páncreas y en la parótida es que en el páncreas nosotros tenemos, vamos a ver que entre estas glándulas exócrinas van a haber partes de glándulas endócrinas, los famosos islotes de Langerhans, ¿sí? Cosa que en la parótida no tenemos. La parótida es puramente exócrina. Entonces, páncreas es mixto, o sea, exócrino y endócrino. En cambio, parótida no. Parótida es solamente exócrino. Y otra característica más es que el páncreas está rodeado por un tejido adiposo. En cambio, la parótida no. ¿Entendido? Bueno, espero que haya quedado claro. Después tenemos otro tipo de acino, que no lo vemos acá, que son los acinos mucosos. Los acinos mucosos son aquellos acinos, no lo encuentro, discúlpenme, bueno, pero los acinos mucosos van a ser aquellos acinos los cuales las características del acino mucoso son que presentan células también piramidales pero más voluminosas, ¿sí? Un núcleo aplanado o periférico, ¿sí? Núcleo periférico más que todo, o a veces está aplanado, y que no van a tener afinidad por la hematoxilina eosina. ¿Por qué? Porque sintetizan mucina, o sea, moco. Entonces, no se va a poder teñir con la hematoxilina eosina. Entonces, nuevamente, característica de las glándulas de los acinos mucosos. Primera característica es que las células son piramidales pero más voluminosas, o sea, son células gordas. Segunda característica, el núcleo está periférico. El núcleo está periférico y que son aplanados por lo general. Tercera característica, sintetizan mucina, o sea, moco, que está formado por hidrato de carbono. Entonces, nunca van a tener afinidad por la hematoxilina eosina. ¿Sí? ¿Entendido? Y un lugar de ubicación, ejemplo, son las glándulas sublinguales. ¿Sí? La glándula sublingual. Van a ver ustedes en los libros que la glándula sublingual es una glándula mixta, pero tiene más cantidad de glándulas de acinos mucosos. ¿Entendido? Bueno. Y después tenemos los acinos mixtos. Los acinos mixtos, nosotros tenemos que darnos cuenta que los acinos mixtos, su nombre mismo lo dice, tiene una parte serosa y una parte mucosa. ¿Sí? Entonces, si tiene una parte serosa y una parte mucosa, nosotros tenemos que pensar que, como en histología a todo se le pone nombre, tiene un nombre eso, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que la parte que tiene forma de media luna que está por afuera del acino mucoso se le va a llamar media luna de von Ebner, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar una imagen para que no quede para que no se queden perdidos, ¿sí? De a qué me estoy refiriendo. Antes de todo, acá ustedes ven ¿a qué ven acá ustedes, chicos? ¿Qué es esto para ustedes? Bueno, esto es un acino seroso, ¿ven? El núcleo bien excéntrico y redondo, ¿sí? Y con gránulos eosinófilos en su región apical. ¿Entendido? Bueno, espero que les esté quedando claro hasta ahí. Bueno, entonces, seguimos con la grabación. Como les decía, acá tenemos un acino del tipo seroso, con el núcleo bien excéntrico y con gran cantidad de gránulos en la región apical, ¿sí? Esto es parte del páncreas. Esto es su conducto que vemos acá. Por tanto, ya sé que es una glándula del tipo exocrinal. Todo esto que está acá sería el adenómero, ¿sí? Que es del tipo acino seroso. Y esto de acá es el conducto excretor. Bueno, y aquí ustedes ven también otro tipo de tinción en el cual también nos da a observar el núcleo bien excéntrico, ¿sí? Y con la secreción en la región apical. ¿Se dan cuenta? Por eso sé que es un acino seroso.
Y acá está lo que yo le decía de los acinos mixtos. Si ustedes se dan cuenta, toda esta región es blanca. ¿Por qué? Porque es un acino del tipo mucoso. Y se acuerdan que yo les mencioné que los núcleos son periféricos. ¿Ven acá? Los núcleos periféricos de los acinos mucosos. Y periférico a este acino mucoso, ¿qué encontramos? En forma de una semiluna o media luna, encontramos a un acino seroso. A esto se le llama media luna de von Ebner. Solo se le llama media luna de von Ebner a la forma de media luna que se genera por los acinos seroso periférico al acino mucoso, dentro de los acinos mixtos. ¿Entendido? Un ejemplo, glándula submaxilar. Acá también lo mismo, acinos mucosos y serosos, por tanto es un acino mixto. Aquí también acino mucoso y seroso, por tanto es un acino mixto. Y aquí nosotros observamos otro tipo de acinos del tipo mucoso, debido a que no tiene afinidad por el color, por la hematoxilina eosina, ¿sí? Entonces, por tanto, como están de color blanco, sé que es un acino mucoso. Acá también otros acinos mucosos, ¿sí? Los núcleos bien periféricos, ¿está bien? Y no tienen mucha tinción. Acá también más acinos mucosos que vemos acá, si se dan cuenta ustedes, los núcleos bien periféricos y no tienen afinidad por la tinción. Bueno, aquí también acino mucoso y acino seroso, por tanto todo esto sería un acino mixto. Acá también son acinos serosos, estos son acinos serosos, ¿sí? Acá también los núcleos bien excéntricos. Y en este caso, para ustedes, ¿qué sería esta imagen? Bueno, esto es un acino mucoso. Dense cuenta que no tiene tinción por la hematoxilina eosina, se lo ve blanco, y los núcleos están bien periféricos. Ejemplo, dijimos, muy bien, glándula sublingual. Bueno, y acá vemos al páncreas con estos islotes llamados islotes de Langerhans, y toda esta parte de acá, toda esta parte que está más rosada o más eosinófila, sería lo que nosotros llamamos como glándulas exócrinas, ¿sí? Y esta parte que está más clara son los islotes de Langerhans, donde tenemos glándulas, donde está formada por glándulas endócrinas y por varios tipos de células que ya vamos a verlas, ¿sí? Es desde aquí de donde se sintetiza la insulina, el glucagón, la somatostatina, y bueno, y otras cosas más, como algunos libros lo mencionan como el PPI, la gastrina, etcétera, etcétera, etcétera. Igual no nos interesa eso ahora. Lo importante es que ustedes sepan que esto es la parte exócrina. Quiere decir que son acinos, ¿lo escucho? Muy bien, serosos. ¿Ven los núcleos bien excéntricos? Bueno, son acinos serosos. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima.